La lluvia caía en hilos finos sobre el barrio de San Lorenzo, un rincón olvidado en las afueras de la ciudad donde las casas parecían inclinarse bajo el peso del tiempo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio que se colaba desde una casa al final de la calle. Era una construcción vieja, con paredes descascaradas y ventanas rotas que parecían ojos ciegos observando la nada. Clara Ramírez, oficial de la Policía Civil, detuvo el patrullero frente a la verja oxidada. Sus botas crujieron contra la grava mientras bajaba del vehículo, ajustándose la chaqueta impermeable. El viento le revolvió el cabello oscuro, y ella entrecerró los ojos para protegerse de la llovizna. «Esto no pinta bien», dijo Diego, su compañero, desde el asiento del copiloto. Su voz tenía ese tono práctico que siempre usaba, como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. Pero Clara notó cómo sus manos tamborileaban sobre el salpicadero, un tic nervioso que delataba su inquietud. «No es la primera vez que respondemos a una denuncia como esta», respondió Clara, aunque su estómago se apretó al pensarlo. La llamada había llegado esa mañana, anónima, como tantas otras. Una voz temblorosa, apenas audible, había informado que en esa casa vivía un perro en condiciones deplorables. No dieron detalles, solo una dirección y un ruego: «Por favor, hagan algo». Clara había sentido un nudo en el pecho desde entonces. Odiaba estos casos. No por la dificultad, sino porque cada uno le recordaba a su infancia, a los perros que habían sido su refugio cuando el mundo parecía demasiado grande. Diego bajó del auto y se unió a ella, sosteniendo una linterna en una mano y una bolsa con comida para perros en la otra. El tercer miembro del equipo, Sofía, una joven agente recién asignada, lo seguía de cerca, con los ojos abiertos de par en par, como si intentara absorber cada detalle del lugar. Los tres avanzaron hacia la casa, sorteando charcos y maleza que crecía descontrolada en el patio delantero. El silencio del barrio era casi opresivo, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra los tejados y el crujido ocasional de una rama bajo sus pies. Clara se detuvo frente a la puerta principal, que estaba entreabierta, dejando escapar un olor a humedad y abandono. La madera estaba hinchada, y al empujarla, emitió un gemido que resonó en el interior de la casa. La penumbra los recibió como un abrazo frío. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo de madera crujía bajo sus pasos, como si protestara por la intrusión. Había muebles rotos esparcidos por la sala, un sofá con el relleno desparramado, una mesa coja, y un televisor antiguo cubierto de polvo. Pero lo que llamó la atención de Clara fue el silencio. No se oía nada. Ni un ladrido, ni un gemido, ni el más mínimo indicio de vida. «¿Dónde está el perro?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Sus manos apretaban la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando alguna señal. Había visto casos así antes, animales abandonados, olvidados en casas como esta, donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero algo en este lugar le ponía los nervios de punta. No era solo el abandono, había una sensación de vacío, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. «Vamos a revisar el patio trasero», dijo finalmente, señalando una puerta al fondo de la sala. Diego asintió, pero su expresión era tensa. Clara sabía que él prefería los casos de robos o disputas vecinales, donde las soluciones eran más claras. Los animales, con su vulnerabilidad y sus miradas que parecían entender demasiado, lo ponían incómodo. El patio trasero era un caos de hierbas altas y objetos olvidados, un triciclo oxidado, latas vacías, una pila de tablas podridas. La lluvia había convertido el suelo en un lodazal, y cada paso de Clara dejaba huellas profundas. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón, bajo un tejado improvisado hecho de lona rota, estaba él. Un perro pequeño, de pelaje dorado desvaído, acurrucado sobre una manta sucia. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y su cuerpo temblaba ligeramente, ya fuera por el frío o por el miedo. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Clara en seco. Eran grandes, de un marrón profundo, y la miraban con una mezcla de cautela y algo más, algo que parecía una chispa de esperanza. «Dios mío», murmuró Sofía, llevándose una mano a la boca. Diego se quedó en silencio, pero Clara notó cómo su postura se suavizaba, como si la vista del animal hubiera derribado alguna barrera invisible. Clara se acercó lentamente, agachándose para estar a la altura del perro. No quería asustarlo. Había aprendido,
a lo largo de los años, que los animales como este necesitaban tiempo, paciencia, un lenguaje que no dependiera de palabras. El perro la observó, inmóvil, con las orejas ligeramente levantadas. Su cuerpo estaba tenso, listo para huir, pero no se movió. «Hola, pequeño», dijo Clara en un tono suave, casi un susurro. «No te voy a hacer daño. Estamos aquí para ayudarte». El perro no respondió, pero sus ojos no se apartaron de ella. Había algo en esa mirada, una inteligencia que iba más allá del instinto, como si estuviera evaluándola, decidiendo si podía confiar. Clara sintió un nudo en la garganta. Había visto muchos animales rescatados, pero este era diferente. Había una fuerza en él, una voluntad que parecía desafiar las circunstancias. «Clara, no tenemos todo el día», dijo Diego, aunque su voz carecía de la brusquedad habitual. «Si no lo sacamos ahora, va a ser más difícil después». «Dame un momento», respondió ella, sin apartar la vista del perro. Sacó un puñado de croquetas de la bolsa que Diego había traído y las colocó en el suelo, a unos pasos de distancia. El perro olfateó el aire, pero no se movió. Clara esperó, inmóvil, dejando que la lluvia empapara su chaqueta. Sabía que forzar las cosas solo empeoraría la situación. Sofía se acercó, sosteniendo un paraguas que apenas servía contra el viento. «¿Crees que confíe en nosotros?», preguntó, con un deje de preocupación en la voz. «No lo sé», admitió Clara. «Pero no lo vamos a dejar aquí. Nadie merece vivir así». Mientras hablaba, Clara pensó en su infancia, en el patio de su casa donde jugaba con su perro, un mestizo al que había llamado Trueno. Trueno había sido su mejor amigo, su confidente en los días oscuros. Cuando murió, Clara había jurado que dedicaría su vida a proteger a los animales que no tenían voz. Ahora, mirando a este perro, sentía que estaba frente a una nueva promesa. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio. Un crujido agudo, como si algo pesado hubiera caído dentro de la casa. Clara se puso de pie de un salto, y el perro retrocedió, emitiendo un gruñido bajo. Diego giró la linterna hacia la puerta trasera, iluminando la oscuridad del interior. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó, su voz tensa. Clara intercambió una mirada con Sofía, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Quédense aquí», dijo Clara, sacando su propia linterna. «Voy a ver». «No vaya sola», protestó Diego, pero Clara ya estaba caminando hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a un intruso, sino por la certeza de que algo en esa casa no estaba bien. El perro la observó desde su rincón, y por un instante, Clara sintió que sus ojos le pedían que tuviera cuidado. El interior de la casa estaba aún más oscuro ahora, con la lluvia golpeando las ventanas rotas como un tamborileo constante. Clara avanzó con cuidado, la linterna iluminando manchas de humedad y muebles destrozados. El crujido no se repitió, pero el aire parecía cargado, como si la casa estuviera viva, observando. Llegó a la sala principal y vio un estante volcado, con libros y objetos esparcidos por el suelo. ¿Eso había causado el ruido? No estaba segura. «Clara, ¿todo bien?», gritó Diego desde el patio. «Solo un instante», respondió ella, aunque su instinto le decía que no era tan simple. Mientras regresaba al patio, algo captó su atención, una huella en el barro, demasiado grande para ser de ellos. No era reciente, pero tampoco antigua. Alguien había estado allí, quizás observando, quizás esperando. Cuando salió, encontró a Sofía arrodillada cerca del perro, hablando en voz baja. El animal no se había movido, pero sus orejas estaban más relajadas. Diego la miró, esperando una explicación. «No es nada», dijo Clara, aunque no estaba convencida. «Vamos a enfocarnos en él». Señaló al perro, que seguía mirándola con esos ojos que parecían guardar mil historias. «¿Y ahora qué?», preguntó Diego. «No parece que quiera moverse». Clara se agachó de nuevo, ignorando la lluvia que le empapaba el rostro. «No te preocupes, pequeño. Vamos a sacarte de aquí. Pero primero, necesitas un nombre». Sonrió, aunque su corazón seguía acelerado por el ruido y la huella en el barro. «¿Qué tal, Sol? Porque incluso en un día como este, tú brillas». El perro inclinó la cabeza, como si entendiera. Pero justo cuando Clara extendió la mano, un nuevo ruido, más cercano, resonó desde el fondo de la casa.
Esta vez, fue un golpe seco, como si algo, o alguien, estuviera allí, escondido en las sombras. La lluvia no cesaba, cayendo en cortinas grises que difuminaban los contornos del barrio de San Lorenzo. Clara Ramírez permanecía de pie en el patio trasero de la casa abandonada, con el corazón aún acelerado por el golpe seco que había resonado desde el interior. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a tierra mojada se mezclaba con un dejo metálico que parecía emanar de la casa misma. Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, seguía acurrucado bajo la lona rota, sus ojos fijos en Clara como si intentara descifrar sus intenciones. Diego, con la linterna en la mano, iluminó la puerta trasera, mientras Sofía, la joven agente, se mantenía cerca del perro, murmurando palabras suaves que apenas se escuchaban bajo el tamborileo de la lluvia. ¿Qué fue eso, Clara?, preguntó Diego, su voz tensa, aunque intentaba mantener la calma. Sus botas chapoteaban en el lodo mientras se acercaba a la puerta, lanzando unas de luz hacia el interior oscuro de la casa. No lo sé, respondió Clara, ajustándose la capucha de la chaqueta empapada. Pero no me gusta. Vamos a revisar, pero con cuidado. Miró a Sofía, que asintió con un movimiento rápido, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el paraguas inútil contra el viento. Clara lideró el camino, entrando de nuevo en la casa. El crujido de las tablas del suelo bajo sus pies resonaba como un eco en una cueva, y el aire dentro era más frío de lo que esperaba, como si la casa estuviera atrapada en un invierno perpetuo. La linterna de Diego barría las paredes, revelando manchas de humedad que parecían dibujar formas extrañas, casi humanas. Clara avanzó hacia el origen del ruido, una habitación al fondo del pasillo que parecía haber sido una cocina en algún momento. Los armarios colgaban abiertos, con platos rotos esparcidos por el suelo, y una olla oxidada yacía volcada en un rincón. Fue entonces cuando lo vieron. Un estante metálico, probablemente usado para almacenar herramientas, había caído, derramando latas y tornillos por el suelo. El impacto había levantado una nube de polvo que aún flotaba en el aire. Esto debe haber sido, dijo Diego, relajando los hombros, aunque su tono no sonaba del todo convencido. Se ve viejo. Probablemente se desplomó por el peso. Clara se acercó al estante, iluminándolo con su linterna. Las latas estaban cubiertas de óxido, y los tornillos estaban tan corroídos que parecían deshacerse al tocarlos. Pero algo no encajaba. El estante no parecía tan frágil como para caerse solo, y el polvo en el suelo estaba removido, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Clara frunció el ceño, su instinto de policía alertándola de que algo no estaba bien. Sin embargo, no había tiempo para investigar más. Sol seguía afuera, temblando bajo la lluvia, y él era la prioridad. Volvamos con el perro, dijo, girándose hacia Diego y Sofía. No quiero dejarlo solo más tiempo. Regresaron al patio, donde Sol no se había movido. Sus ojos seguían fijos en Clara, y aunque su cuerpo estaba tenso, había algo en su postura que sugería una curiosidad cautelosa. Clara se arrodilló a unos metros de distancia, sacando más croquetas de la bolsa que Diego había traído. Las colocó en el suelo, formando un pequeño montículo, y retrocedió, dándole espacio al perro. La lluvia seguía cayendo, empapando su cabello y corriendo por su rostro, pero ella apenas lo notaba. Todo su mundo en ese momento era Sol, sus costillas marcadas bajo el pelaje, su respiración entrecortada, y esos ojos que parecían contar una historia que aún no entendía. Vamos, pequeño, susurró Clara, su voz suave como una caricia. Sé que estás asustado, pero estamos aquí para ayudarte. Solo olfateó el aire, sus orejas temblando ligeramente. Dio un paso vacilante hacia la comida, pero se detuvo, como si un recuerdo invisible lo frenara. Clara sintió una punzada en el pecho. Había visto esa mirada antes, en los perros que había rescatado cuando era voluntaria en un refugio durante sus años de universidad. Era la mirada de un animal que había conocido el amor alguna vez, pero que también había aprendido a temer a los humanos. ¿Qué había pasado en esta casa? ¿Quién había dejado a Sol en este estado? Mientras Clara observaba al perro, su mente retrocedió a su infancia. Recordó las tardes en el patio trasero de su casa, corriendo con Trueno, su perro mestizo de pelo negro y blanco. Trueno había sido su sombra, su compañero inseparable. Cuando lo encontró herido tras un accidente, Clara había pasado noches llorando junto a él, prometiéndole que todo estaría bien. Pero no estuvo bien. Trueno murió,
y con él se fue una parte de Clara. Desde entonces, cada rescate era una forma de mantener viva esa promesa, de asegurarse de que otros animales no sufrieran el mismo destino. Clara, no podemos quedarnos aquí toda la noche, dijo Diego, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz era firme, pero había un dejo de compasión en ella. Él también miraba a Sol, y aunque no lo admitiría, Clara sabía que el perro lo estaba afectando. Si no lo sacamos ahora, tendremos que volver mañana, y quién sabe en qué estado estará. Tiene razón, añadió Sofía, aunque su tono era más suave. Pero no quiero forzarlo. Parece, no sé, como si estuviera esperando algo. Clara asintió, agradeciendo en silencio la sensibilidad de Sofía. La joven agente era nueva, pero tenía un instinto natural para los animales. Démosle un poco más de tiempo, dijo Clara. Vamos a dejarle comida y agua aquí, bajo la lona, para que se sienta seguro. Volveremos mañana con más recursos. Diego suspiró, pero no protestó. Sacó una botella de agua de la bolsa y un cuenco plegable, llenándolo con cuidado. Clara colocó el cuenco junto a las croquetas, asegurándose de que estuviera protegido de la lluvia. Sol los observaba, inmóvil, pero sus ojos seguían cada movimiento de Clara, como si estuviera memorizando su rostro. Volveremos, Sol, dijo Clara, poniéndose de pie lentamente. Te lo prometo. El equipo regresó al patrullero, dejando la casa atrás. El barrio parecía aún más silencioso ahora, como si la lluvia hubiera ahogado cualquier rastro de vida. Clara se sentó al volante, pero antes de encender el motor, miró por el retrovisor. La casa abandonada se alzaba como una sombra bajo la lluvia, y por un instante, le pareció ver a Sol moviéndose hacia la ventana rota, su silueta recortada contra la luz tenue del patio. Sus ojos brillaban, no con miedo, sino con algo que parecía determinación. Clara sintió un escalofrío. Ese perro no era solo un animal abandonado, había algo en él, una historia que aún no entendían. Mientras conducían de regreso a la comisaría, Diego rompió el silencio. ¿Crees que el dueño volverá por él?, preguntó, mirando por la ventana. No lo sé, respondió Clara, sus manos apretando el volante. Pero quien sea que dejó a Sol en esa casa no merece tenerlo. Nadie que abandona a un animal así merece llamarse dueño. Sofía, desde el asiento trasero, asintió. Espero que podamos sacarlo de ahí pronto. No sé por qué, pero siento que Sol tiene algo especial. Clara sonrió, aunque la inquietud no la abandonaba. La huella en el barro, el estante caído, el golpe en la casa, todo parecía apuntar a que alguien había estado allí, quizás observándolos. Pero no había tiempo para especular. Sol necesitaba ayuda, y ella no iba a fallarle. Cuando llegaron a la comisaría, Clara se quedó un momento en el estacionamiento, revisando sus notas sobre la denuncia anónima. La voz en la llamada había sido breve, casi nerviosa, como si temiera ser descubierta. ¿Por qué alguien denunciaría el abandono de un perro y luego desaparecería? Clara anotó mentalmente investigar más sobre la casa y su antiguo ocupante. Había algo en ese lugar que no encajaba, una historia que iba más allá de un simple caso de abandono. El cielo estaba completamente oscuro ahora, y la lluvia seguía cayendo, golpeando el parabrisas como un recordatorio constante de Sol, solo en ese patio frío. Clara cerró los ojos, imaginando al perro acurrucado bajo la lona, con la comida y el agua que le habían dejado. Esperaba que fuera suficiente para mantenerlo hasta el día siguiente. Cuando estaba a punto de bajar del auto, algo captó su atención. En el borde del estacionamiento, apenas iluminado por una farola, había una figura. Era solo una sombra, inmóvil, pero Clara sintió un nudo en el estómago. La figura parecía observarla, y aunque no podía distinguir su rostro, había algo inquietante en su postura. ¿Era un vecino curioso? ¿Alguien relacionado con la casa? Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad. Clara se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién estaba vigilando? ¿Y qué tenía que ver con Sol? La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el aire aún llevaba el frescor húmedo de la lluvia de la noche anterior. Clara Ramírez conducía el patrullero de regreso al barrio de San Lorenzo, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. La imagen de Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, no había abandonado su mente desde que dejaron la casa abandonada. Sus ojos,
grandes y profundos, parecían haberla seguido hasta sus sueños, donde corrían juntos por un campo abierto, libres de las sombras de aquel lugar olvidado. Pero la realidad era más cruda. Sol seguía en ese patio, bajo una lona rota, y la sombra que Clara había visto en el estacionamiento de la comisaría la noche anterior no dejaba de inquietarla. Diego iba en el asiento del copiloto, revisando una tableta con el informe de la denuncia anónima. Sofía, en el asiento trasero, sostenía una bolsa con más comida para perros y un cuenco nuevo, su rostro iluminado por una mezcla de nerviosismo y esperanza. El silencio en el auto era pesado, roto solo por el zumbido del motor y el crujido ocasional de la gravilla bajo los neumáticos. ¿Crees que estará ahí todavía?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Su voz tenía un dejo de preocupación, como si temiera que Sol hubiera desaparecido durante la noche. «Estará ahí», respondió Clara, aunque no estaba tan segura. La casa abandonada, con su aire de misterio y las huellas en el barro, le hacía temer que algo o alguien pudiera haber interferido. Pero no quiso compartir esa inquietud con Sofía, no todavía. La joven agente ya estaba bastante nerviosa. Cuando llegaron al final de la calle, la casa apareció ante ellos, igual de lúgubre que el día anterior, pero ahora bañada por la luz del sol. Las ventanas rotas reflejaban destellos que parecían parpadear como ojos vigilantes. Clara estacionó el patrullero y bajó, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas. El patio delantero estaba aún empapado, y las hierbas altas se mecían suavemente con la brisa. Diego y Sofía la siguieron, cargando el equipo, una correa suave, una manta limpia y una caja de transporte para perros. El patio trasero estaba silencioso, salvo por el canto lejano de un pájaro. Clara se acercó al rincón donde habían dejado a Sol, su corazón latiendo con fuerza. La lona seguía en su lugar, aunque parecía más deshilachada bajo la luz del día, con jirones colgando como dedos esqueléticos. La comida y el agua que habían dejado estaban intactas, lo que hizo que Clara frunciera el ceño. ¿Sol no había comido nada? Pero entonces lo vio. El perro estaba allí, acurrucado en la misma manta sucia, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Sus ojos se alzaron hacia ella, y aunque seguía temblando ligeramente, había algo diferente en su mirada, una chispa de reconocimiento. «¿Estás aquí, pequeño?», susurró Clara, agachándose lentamente. Su voz era cálida, como si hablara con un viejo amigo. Sacó un puñado de croquetas de la bolsa y las colocó más cerca de Sol, esta vez a solo 1 metro de distancia. El perro olfateó el aire, y por primera vez, dio un paso hacia adelante, aunque con cautela, como si temiera que el suelo pudiera desvanecerse bajo sus patas. Diego, que observaba desde unos pasos atrás, cruzó los brazos. «No parece que quiera moverse mucho», dijo, aunque su tono era más suave de lo habitual. Clara notó que él también miraba a Sol con una mezcla de lástima y respeto. «Dale tiempo», respondió Clara, sin apartar la vista del perro. «Ha pasado por mucho. No sabemos cuánto tiempo estuvo solo aquí». Sofía se acercó, sosteniendo la manta limpia. «Voy a poner esto cerca de él, para que esté más cómodo», dijo, moviéndose con cuidado para no asustarlo. Sol la observó, sus orejas temblando ligeramente, pero no retrocedió. Cuando Sofía colocó la manta a un lado, el perro la olfateó, como si evaluara si era segura. Clara decidió que era el momento de intentar algo más. Sacó una pelota pequeña de goma de su bolsillo, un juguete que siempre llevaba consigo en rescates como este. La hizo rodar suavemente hacia Sol, dejando que se detuviera a unos centímetros de sus patas. El perro inclinó la cabeza, sus ojos siguiendo la pelota con curiosidad. Por un instante, Clara pensó que iba a ignorarla, pero entonces Sol extendió una pata y tocó la pelota, haciéndola rodar ligeramente. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Clara fue como si el mundo entero se iluminara. «Eso es, Sol», dijo, sonriendo. Su voz era un canto de esperanza, y Sofía dejó escapar una risita nerviosa. Diego, sin embargo, seguía inquieto. «Clara, si queremos llevarlo al refugio, tenemos que movernos. No podemos pasar todo el día aquí». «Tienes razón», admitió Clara, aunque odiaba la idea de apresurar a Sol. Pero sabía que el refugio sería un lugar seguro, donde podrían cuidar de él adecuadamente. «Vamos a intentarlo con la caja de transporte». Pero despacio, sin forzarlo, con cuidado, Diego colocó la caja a unos metros de Sol, dejando la puerta abierta y poniendo un poco de comida dentro.
Clara se quedó cerca, hablando en voz baja, contándole a Sol sobre el refugio, sobre cómo habría camas suaves y comida fresca todos los días. No sabía si el perro entendía sus palabras, pero algo en su postura, en la forma en que sus orejas se alzaban ligeramente, le hacía pensar que al menos estaba escuchando. El proceso fue lento, pero después de varios minutos, Sol se acercó a la caja, olfateando la comida. Finalmente, entró, aunque con pasos vacilantes. Clara cerró la puerta con suavidad, asegurándose de no hacer ruido. Cuando levantó la caja, sintió el peso ligero de Sol, un recordatorio de lo frágil que era su cuerpo, pero también de la fuerza que aún llevaba dentro. El trayecto al refugio veterinario fue silencioso, salvo por el sonido de la respiración de Sol, que se escuchaba desde la caja en el asiento trasero. Clara conducía con cuidado, evitando los baches del camino para no asustarlo. Cada tanto, miraba por el retrovisor, y aunque no podía ver los ojos de Sol, sentía su presencia, como si el perro estuviera evaluándola desde la oscuridad de la caja. El refugio estaba en las afueras de la ciudad, un edificio sencillo pero acogedor, con paredes pintadas de colores cálidos y el sonido constante de ladridos y maullidos. Cuando llegaron, Ana, la veterinaria jefa, los recibió en la entrada. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una coleta desordenada y una sonrisa que parecía capaz de calmar a cualquier animal. Inspeccionó a Sol con cuidado, sus manos moviéndose con una delicadeza que hablaba de años de experiencia. Está desnutrido, pero no tiene heridas graves, dijo Ana, mientras examinaba el pelaje opaco de Sol. Sus dientes están en buen estado, y sus ojos, bueno, tienen vida. Este pequeño tiene fuerza, aunque no lo parezca. Clara sintió un alivio inmenso, aunque no pudo evitar notar la cicatriz en la oreja de Sol, una marca fina que parecía contar una historia propia. ¿Crees que estará bien?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Ana asintió, aunque su expresión se volvió seria. Físicamente, sí. Pero emocionalmente, estos casos son complicados. Necesitará tiempo, paciencia y alguien que le dé una razón para confiar de nuevo. Clara miró a Sol, que ahora estaba acostado en una cama suave dentro de una jaula limpia. Sus ojos seguían fijos en ella, y aunque no había comido mucho, parecía más relajado. Voy a venir todos los días, dijo Clara, más para sí misma que para los demás. No voy a dejarlo solo. Ana sonrió. Sabía que dirías eso. Pero ten cuidado, Clara. Los animales como Sol tienen una forma de meterse en tu corazón. Esa noche, Clara regresó a su apartamento, agotada pero con una chispa de esperanza que no sentía desde hacía tiempo. Se sentó en el sofá, con una taza de té en las manos, y pensó en Sol, en su mirada, en la forma en que había tocado la pelota con tanta cautela. Pero su tranquilidad se desvaneció cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, y cuando contestó, una voz baja y entrecortada habló desde el otro lado. No te metas con ese perro, dijo la voz. Antes de que la línea se cortara, Clara se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano. Su corazón latía con fuerza, y la sombra que había visto en el estacionamiento volvió a su mente. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué alguien se preocuparía tanto por un perro abandonado? La pregunta la persiguió mientras miraba por la ventana, hacia la ciudad iluminada por luces lejanas, sabiendo que el camino de Sol estaba apenas comenzando. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del refugio veterinario, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosas desgastadas. El aire estaba impregnado del olor a desinfectante mezclado con el aroma cálido de la comida para perros, y los sonidos de ladridos suaves y el roce de colas contra las jaulas llenaban el espacio con una energía viva, aunque contenida. Clara Ramírez estaba arrodillada frente a la jaula de Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, cuyos ojos la observaban con una mezcla de cautela y curiosidad. Habían pasado 3 días desde que lo rescataron de la casa abandonada, y aunque Sol seguía siendo reservado, había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando Clara hablaba, que le daba esperanza. En su mano, Clara sostenía una pelota de goma azul, la misma que había usado en el patio de la casa. La hacía girar lentamente entre sus dedos, dejando que el movimiento captara la atención de Sol. El perro estaba acostado sobre una manta limpia, su cuerpo un poco menos tenso que el primer día. Sus costillas aún se marcaban bajo el pelaje, pero Ana, la veterinaria, había dicho que estaba ganando peso lentamente. La cicatriz en su oreja, fina y curvada como un signo de interrogación, brillaba bajo la luz,
y Clara no podía evitar preguntarse qué historia escondía. Vamos, Sol, dijo en un susurro, su voz suave como una brisa. Sé que quieres jugar. Solo un poquito, sí. Sol levantó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente. Olfateó el aire, y por un instante, sus ojos se iluminaron con un destello de interés. Clara rodó la pelota hacia él, dejándola detenerse a pocos centímetros de sus patas. El perro la miró, luego a ella, como si estuviera evaluando si podía confiar. Finalmente, extendió una pata y tocó la pelota, haciéndola rodar apenas un centímetro. Fue un gesto pequeño, pero para Clara fue como si Sol hubiera dado un salto gigante hacia ella. Eso es, exclamó, sonriendo. Su entusiasmo hizo que una voluntaria cercana, una chica joven con una coleta desordenada, soltara una risita desde el otro lado del pasillo. Clara no pudo evitar sonreír aún más. Cada pequeño avance de Sol era una victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía había vida en él. Mientras observaba a Sol, la mente de Clara volvió a la llamada anónima de la noche anterior. No te metas con ese perro. Las palabras resonaban en su cabeza, frías y afiladas como el viento que había soplado en el patio de la casa abandonada. Había intentado rastrear el número, pero no había llevado a ninguna parte. Un teléfono desechable, probablemente. Diego, siempre pragmático, le había dicho que no se preocupara, que probablemente era solo una broma. Pero Clara no estaba tan segura. La sombra en el estacionamiento, la huella en el barro, el estante caído, todo apuntaba a que alguien estaba vigilando, alguien que sabía más sobre Sol de lo que estaban dispuestos a revelar. Decidida a encontrar respuestas, Clara había comenzado a investigar la casa abandonada. Esa mañana, antes de ir al refugio, había revisado los registros en la comisaría. La casa pertenecía a un hombre llamado Javier Mendoza, quien había vivido allí hasta hace 2 años, cuando desapareció sin dejar rastro. Los vecinos decían que era un hombre reservado, que rara vez hablaba con alguien. Algunos mencionaban que tenía un perro, pero nadie parecía saber mucho más. La denuncia anónima, sin embargo, sugería que alguien en el barrio sabía algo, alguien que había visto a Sol y había decidido actuar. Clara se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los jeans. Volveré mañana, pequeño, le dijo a Sol, quien la miró con esos ojos profundos que parecían guardar un secreto. Le dejó la pelota dentro de la jaula, junto con un hueso de juguete que había comprado en el camino. Mientras se alejaba, sintió una punzada de culpa. Odiaba dejarlo allí, aunque sabía que el refugio era el mejor lugar para él por ahora. Pero Sol merecía más que una jaula, merecía un hogar, alguien que lo quisiera tanto como él parecía capaz de querer. Esa tarde, Clara decidió hacer una parada antes de volver a casa. Condujo hasta el barrio de San Lorenzo, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. La casa abandonada parecía aún más desolada bajo la luz del atardecer, con las sombras alargándose como dedos que se extendían hacia la calle. Estacionó el patrullero a unos metros de distancia y caminó hacia el patio delantero, donde las hierbas altas se mecían con el viento. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en su instinto le decía que la clave para entender la historia de Sol estaba allí. Mientras exploraba el patio, notó algo que no había visto antes, un camino apenas visible entre las hierbas, como si alguien hubiera pasado por allí regularmente. Lo siguió hasta el patio trasero, donde la lona bajo la que habían encontrado a Sol seguía colgando, ahora seca y agrietada por el sol. Clara se agachó, revisando el suelo. Había marcas frescas en el lodo seco, no tan grandes como la huella que había visto antes, pero suficientes para confirmar que alguien había estado allí recientemente. Su corazón se aceleró. ¿Era él mismo que había hecho la llamada? ¿O alguien más? Mientras inspeccionaba, una voz la hizo girar. No deberías estar aquí sola, ¿sabes? Clara se volvió, con la mano instintivamente cerca de su cinturón, donde llevaba su radio. Frente a ella estaba un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y un sombrero gastado cubriendo su cabeza. Era uno de los vecinos, alguien que había visto de pasada el día del rescate. Sus ojos eran amables, pero había una cautela en ellos que no pasó desapercibida. No estoy causando problemas, dijo Clara, manteniendo un tono neutral. Solo estoy revisando algo. ¿Vive usted cerca? El hombre asintió, señalando una casa pequeña al otro lado de la calle. Me llamo Ernesto. He vivido aquí toda mi vida.
Hizo una pausa, mirando la casa abandonada con una expresión que mezclaba nostalgia y tristeza. Ese perro, lo vi correr por el barrio hace años. Era diferente entonces, lleno de vida. Solía seguir a otro perro, uno más pequeño. Creo que se querían mucho. Clara sintió un escalofrío. ¿Otro perro?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Sabe qué pasó con él? Ernesto se encogió de hombros. No estoy seguro. El hombre que vivía aquí, Javier, se fue de repente. Dejó al perro solo. Algunos decían que no pudo soportar algo, no sé qué. Pero el perro, el que ustedes encontraron, se quedó esperando. Siempre esperando. Las palabras de Ernesto resonaron en Clara, evocando una imagen de Sol, solo en el patio, mirando hacia la calle con la esperanza de que alguien regresara. ¿Sabe quién podría haber denunciado su abandono?, preguntó, aunque no esperaba una respuesta clara. El hombre negó con la cabeza. La gente aquí no habla mucho. Pero alguien debió verlo, ¿no? Alguien que se preocupó lo suficiente como para llamarlos. Clara agradeció a Ernesto y regresó al refugio al día siguiente con una energía renovada. Llevó consigo un nuevo juguete, un hueso de cuerda que pensó que podría gustarle a Sol. Cuando llegó, lo encontró más animado, olfateando la pelota que le había dejado el día anterior. Clara pasó una hora con él, hablando en voz baja, contándole historias de su infancia con Trueno, su perro perdido. No sabía si Sol entendía, pero la forma en que inclinaba la cabeza, como si escuchara cada palabra, la hacía sentir que sí. Esa tarde, mientras jugaban en el pequeño patio del refugio, Clara notó algo extraño. Entre las hierbas que crecían en un rincón, había un objeto enterrado parcialmente en la tierra. Se acercó, cavando con cuidado, y encontró un collar viejo, de cuero gastado, con una placa metálica. Grabado en la placa, apenas legible bajo el óxido, estaba un nombre, Luna. Clara sostuvo el collar en sus manos, sintiendo un peso que no podía explicar. ¿Quién era Luna? ¿Era el otro perro del que hablaba Ernesto? Y si era así, ¿qué significaba para Sol? Mientras guardaba el collar en su bolsillo, miró a Sol, que la observaba desde la manta, con esos ojos que parecían saber más de lo que podían decir. Algo en su corazón le dijo que la historia de Sol estaba lejos de terminar, y que Luna, fuera quien fuera, era la clave para entenderlo. El sol de mediodía bañaba el refugio veterinario con una luz cálida que se filtraba por las ventanas, dibujando sombras suaves en las paredes de colores desgastados. El aire olía a pino del desinfectante y a la comida húmeda que los voluntarios preparaban en la cocina del fondo. Clara Ramírez estaba sentada en el suelo del patio trasero del refugio, con las piernas cruzadas y la pelota azul en la mano. Frente a ella, Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, la miraba con esos ojos profundos que parecían contener un universo de emociones. Había pasado una semana desde que lo rescataron de la casa abandonada, y aunque aún era reservado, sus movimientos eran más fluidos, su cuerpo menos tenso. Por primera vez, Clara sintió que estaban construyendo un puente, frágil pero real, entre ellos. Vamos, pequeño, dijo Clara, su voz un murmullo suave, como si temiera romper el momento. Hizo rodar la pelota hacia Sol, que la siguió con la mirada, inclinando la cabeza. Esta vez, en lugar de solo tocarla, dio un paso adelante y la empujó con el hocico, haciéndola rodar hacia Clara. Ella soltó una risa baja, sorprendida y encantada. Eso es, Sol. Sabía que tenías un lado juguetón. El perro alzó las orejas, y por un instante, su cola se movió, un leve aleteo que fue como un destello de esperanza. Clara sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y ternura. Cada pequeño gesto de Sol era un triunfo, una prueba de que, a pesar de todo lo que había soportado, su espíritu no estaba roto. Pero la alegría del momento se vio ensombrecida por el peso del collar que llevaba en el bolsillo, el que había encontrado enterrado en el patio del refugio. La palabra, Luna, grabada en la placa seguía rondando su mente, junto con las palabras de Ernesto, el vecino, solía seguir a otro perro, uno más pequeño. Creo que se querían mucho. Clara se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los jeans, y decidió que era el momento de dar un paso más. Ana, la veterinaria, había dicho que Sol estaba lo suficientemente estable como para salir a un entorno menos controlado, siempre que fuera con cuidado. Vamos a dar un paseo, ¿te parece?, le dijo a Sol,
sacando una correa suave de su mochila. El perro la miró con cautela, pero no retrocedió cuando Clara se acercó para colocarle la correa. Sus manos se movieron con delicadeza, sintiendo el calor del cuerpo de Sol bajo el pelaje áspero. Por primera vez, él no se estremeció al contacto, y Clara sintió un nudo en la garganta. Era como si Sol estuviera empezando a confiar, aunque fuera solo un poco. El parque al que lo llevó estaba a unas pocas calles del refugio, un lugar tranquilo con césped bien cuidado y árboles que proyectaban sombras frescas. Clara eligió un sendero apartado, lejos de los niños que corrían y los perros que jugaban en el área central. El aire olía a hierba recién cortada y a flores silvestres, y el canto de los pájaros llenaba el espacio con una melodía suave. Sol caminaba a su lado, con pasos vacilantes pero curiosos, olfateando el suelo como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Clara lo observaba, notando cómo sus orejas se movían ante cada sonido, como su cola se alzaba ligeramente cuando una brisa le traía un nuevo olor. Era la primera vez que lo veía fuera de una jaula o un patio cerrado, y la imagen de Sol bajo la luz del sol, con su pelaje brillando a pesar de su estado, le llenó el corazón de esperanza, pero entonces, un ruido fuerte rompió el momento, el claxon de un auto en la calle cercana. Sol se detuvo en seco, su cuerpo tensándose como un resorte. Sus orejas se pegaron a la cabeza, y un temblor recorrió su cuerpo. Clara se agachó de inmediato, colocando una mano en el suelo para mantenerse a su altura. Tranquilo, pequeño, dijo, su voz firme pero cálida. No pasa nada. Estoy aquí contigo. Sol la miró, y aunque el miedo seguía en sus ojos, no huyó. Clara extendió la mano lentamente, dejando que él oliera sus dedos. El perro lo hizo, y luego, en un gesto que la tomó por sorpresa, apoyó su hocico contra su palma, un contacto breve pero lleno de significado. Clara sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero las contuvo. No era el momento de dejar que sus emociones la desbordaran. Sol necesitaba que fuera fuerte, que le mostrara que el mundo no era solo ruidos y abandono. Mientras regresaban al refugio, Clara no podía dejar de pensar en su propia vida. Perder a Trueno, su perro de la infancia, había sido un golpe que aún llevaba consigo. Había sido un mestizo de pelo negro y blanco, con una energía que parecía inagotable. Cuando un auto lo atropelló, Clara, entonces una adolescente, había pasado días junto a su tumba improvisada en el patio trasero, prometiendo que nunca dejaría que otro animal sufriera si podía evitarlo. Esa promesa la había llevado a la policía, a los rescates, a momentos como este, donde sentía que podía hacer una diferencia, aunque fuera solo para un perro como Sol. De vuelta en el refugio, Clara dejó a Sol en su jaula, asegurándose de que tuviera agua fresca y un hueso de cuerda nuevo. Mientras se despedía, Ana se acercó, limpiándose las manos en un delantal lleno de manchas. ¿Cómo fue el paseo?, preguntó, con una sonrisa que reflejaba su propio amor por los animales. Bien, pero se asustó con un claxon, respondió Clara, frunciendo el ceño. Creo que necesitará más tiempo para acostumbrarse al mundo exterior. Ana asintió. Es normal. Los perros como Sol llevan cicatrices que no se ven. Pero contigo, creo que tiene una oportunidad real. Clara sonrió, agradecida por las palabras de Ana, pero su mente estaba en otra parte. Esa tarde, en la comisaría, se reunió con Diego para revisar lo que habían descubierto sobre la casa abandonada. Los registros confirmaban que Javier Mendoza, el antiguo dueño, había desaparecido sin dejar rastro, pero Diego había encontrado algo más, rumores de que Mendoza estaba involucrado en un grupo que abandonaba animales cuando ya no los querían. No era una red organizada, sino un círculo de personas descuidadas que dejaban a sus mascotas a su suerte. La idea hizo que Clara apretara los puños. Repudiar el abandono no era suficiente, había que entender por qué alguien dejaría a un perro como Sol, que claramente había sido amado alguna vez. Mientras revisaban los archivos, Clara sacó el collar de luna de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Diego arqueó una ceja. ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en el refugio, enterrado en el patio, respondió Clara, girando la placa para que Diego pudiera leer el nombre. Creo que Luna era el otro perro del que habló Ernesto. Sol y Luna debían ser cercanos. Diego se rascó la barbilla, pensativo. Podría ser. Pero si Luna está muerta o perdida, eso no explica por qué alguien te llamó para advertirte que no te metas con Sol. Clara asintió, sintiendo un escalofrío. La llamada anónima seguía siendo un misterio,
y la sombra en el estacionamiento no ayudaba a calmar sus nervios. Decidió que hablaría con más vecinos, tal vez alguien supiera algo sobre Luna o Javier. Pero por ahora, su prioridad era Sol. Al día siguiente, Clara volvió al parque con Sol, esta vez llevando una manta para sentarse en el césped. El perro parecía más relajado, olfateando el aire con más confianza. Mientras jugaban con la pelota, Clara notó algo extraño, un hombre a lo lejos, cerca de los árboles, observándolos. Llevaba una gorra que ocultaba parte de su rostro, y en sus manos había un teléfono, como si estuviera tomando fotos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Era el mismo que había hecho la llamada? Intentó acercarse, pero el hombre se dio la vuelta y desapareció entre los árboles antes de que pudiera alcanzarlo. De vuelta en el refugio, Clara no podía sacarse la imagen de su cabeza. Mientras acariciaba a Sol, que ahora dormía tranquilo sobre la manta, se prometió a sí misma que descubriría quién estaba detrás de todo esto. No solo por Sol, sino porque sentía que la historia de Luna, y la de Sol, merecía ser contada. La luz del amanecer se filtraba por las persianas de la comisaría, pintando rayas doradas sobre el escritorio desordenado de Clara Ramírez. El aire olía a café rancio y papel viejo, y el zumbido constante de un ventilador llenaba el silencio. Clara estaba inclinada sobre una pila de documentos, con el collar de Luna en una mano y una taza de té frío en la otra. La placa metálica, con el nombre, Luna, apenas legible bajo el óxido, parecía pesarle más que nunca. Había pasado la noche revisando los registros de Javier Mendoza, el antiguo dueño de la casa abandonada, pero las pistas eran escasas. Un hombre solitario, sin familia conocida, que había desaparecido 2 años atrás. Los rumores sobre su conexión con personas que abandonaban animales la inquietaban, pero no había pruebas concretas. Lo que sí tenía era la certeza de que alguien estaba vigilando, alguien que no quería que ella se involucrara con Sol. El recuerdo del hombre en el parque, con su gorra baja y su teléfono, seguía rondando su mente. Y luego estaba la llamada anónima: no te metas con ese perro. Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de determinación. Sol no era solo un perro rescatado, era un misterio, una historia que necesitaba ser desentrañada. Pero antes de eso, tenía que asegurarse de que él estuviera bien. Esa mañana, planeaba volver al refugio para pasar más tiempo con él, quizás llevarlo de nuevo al parque. Cada pequeño avance de Sol era una victoria, y Clara no estaba dispuesta a dejarlo solo. El refugio veterinario estaba más animado que de costumbre cuando llegó. El sol brillaba alto, calentando el patio trasero donde los voluntarios jugaban con los animales. El aire estaba lleno de ladridos alegres y el olor a hierba fresca. Clara encontró a Sol en su jaula, masticando el hueso de cuerda que le había dejado el día anterior. Su pelaje, aunque aún opaco, comenzaba a mostrar un brillo sutil, y sus ojos parecían menos asustados, más abiertos al mundo. Cuando Clara abrió la jaula, Sol se levantó y dio un paso hacia ella, moviendo la cola en un aleteo tímido pero inconfundible. «Buenos días, pequeño», dijo Clara, agachándose para acariciarlo. Sus dedos rozaron el pelaje áspero de Sol, y por primera vez, él no se apartó. En cambio, apoyó la cabeza contra su mano, un gesto tan suave que hizo que Clara contuviera el aliento. Era como si Sol estuviera diciendo, a su manera, que empezaba a confiar en ella. La sensación fue abrumadora, como si un puente invisible se hubiera tendido entre ellos. Ana, la veterinaria, se acercó con una sonrisa. «Está progresando, ¿verdad?», dijo, señalando a Sol, que ahora olfateaba la pelota azul que Clara había traído de nuevo. «Creo que está listo para un hogar temporal, si encontramos a alguien dispuesto a darle tiempo». Clara asintió, aunque la idea de dejar a Sol con extraños le apretaba el pecho. Sabía que el refugio no era un hogar permanente, pero Sol aún parecía frágil, como si un paso en falso pudiera romper la confianza que estaban construyendo. «Conozco a alguien que podría funcionar», dijo finalmente, pensando en una familia que había conocido durante un caso anterior, los Torres, que vivían en un barrio tranquilo y tenían experiencia con perros rescatados. «Pero primero quiero asegurarme de que esté listo». Ana le dio una palmada en el hombro. «Tú eres quien mejor lo conoce ahora. Confía en tu instinto». Esa tarde, Clara llevó a Sol al parque de nuevo, esta vez con una correa más larga para darle libertad de explorar. El césped estaba húmedo por el rocío de la mañana, y el aire olía a tierra y flores silvestres.
Sol caminaba con pasos más seguros, olfateando cada arbusto, deteniéndose para mirar a los pájaros que revoloteaban en los árboles. Clara lo seguía, dejando que marcara el ritmo, sonriendo cada vez que él se detenía para mirarla, como si buscara su aprobación. En un momento, Sol encontró un charco y metió las patas delanteras, salpicando agua con un entusiasmo infantil que hizo reír a Clara. «Eres un desastre, ¿lo sabías?», dijo, arrodillándose para limpiar el barro de su pelaje. Sol la miró, y por un instante, sus ojos parecieron brillar con algo que no era solo curiosidad, sino alegría. Fue un momento perfecto, uno que Clara quiso guardar en su memoria para siempre, pero la paz no duró. Mientras jugaban, un ruido de pasos en la grava la hizo girar. No vio a nadie, pero la sensación de ser observada volvió, más fuerte que nunca. Miró a su alrededor, buscando al hombre de la gorra, pero el parque estaba casi vacío, salvo por una pareja paseando a lo lejos. Clara frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Decidió que era hora de volver al refugio, pero antes de irse, revisó el collar de luna en su bolsillo, como si pudiera darle alguna pista. De vuelta en la comisaría, Clara y Diego continuaron investigando. Diego había hablado con más vecinos, pero nadie parecía saber mucho sobre Javier Mendoza o el segundo perro que Ernesto había mencionado. Sin embargo, uno de los contactos de Diego en el departamento de registros había encontrado algo, una denuncia antigua, de hace 3 años, sobre un perro perdido en el barrio de San Lorenzo. La descripción coincidía con la de Luna, una perra pequeña, de pelaje blanco, con una mancha negra en el hocico. La denuncia había sido presentada por Javier, pero nunca se resolvió. Clara sintió un escalofrío. ¿Era posible que Luna hubiera sido la compañera de Sol? Y si era así, ¿qué le había pasado? Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en el sofá de su apartamento, con el collar de Luna sobre la mesa y una libreta llena de notas. La llamada anónima, la sombra en el estacionamiento, el hombre en el parque, todo parecía conectado, pero no podía encontrar el hilo que lo unía. Decidió que al día siguiente hablaría con Ernesto de nuevo, quizás él supiera más sobre Luna. Pero por ahora, su mente estaba con Sol, con su mirada esperanzada, con la forma en que había salpicado el agua en el parque. Al día siguiente, Clara llegó al refugio temprano, decidida a pasar más tiempo con Sol antes de contactar a la familia Torres. Encontró a Miguel, un voluntario joven con una sonrisa tímida, limpiando las jaulas. Miguel había llegado al refugio después de superar una infancia difícil, y tenía un don especial para conectar con los animales. Mientras ayudaba a Clara a sacar a Sol al patio, compartió su propia historia, cómo un perro rescatado lo había ayudado a encontrar un propósito cuando todo parecía perdido. Los animales como Sol tienen una forma de salvarnos, ¿sabes?, dijo Miguel, mientras Sol corría tras la pelota, más animado que nunca. A veces, ellos sanan nuestras heridas tanto como nosotros las suyas. Clara asintió, sintiendo un eco de sus propias emociones. Eso es lo que me mantiene aquí, respondió, mirando a Sol, que ahora masticaba la pelota con entusiasmo. No puedo rendirme con él. Esa tarde, mientras regresaba al patrullero, Clara encontró algo que la hizo detenerse en seco. Pegado al parabrisas, bajo el limpiaparabrisas, había un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas, y las palabras escritas en una letra apresurada le helaron la sangre: deja a Sol en paz o lo lamentarás. El mensaje era idéntico al de la llamada anónima, pero esta vez era tangible, real, una amenaza que podía sostener en sus manos. Clara miró a su alrededor, buscando alguna señal de quién lo había dejado, pero la calle estaba vacía, salvo por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Guardó el papel en su bolsillo, junto al collar de Luna, y sintió una determinación renovada. Alguien quería que se alejara de Sol, pero ella no iba a ceder. No sabía quién estaba detrás de las amenazas, ni por qué Sol era tan importante, pero estaba decidida a descubrirlo. Por Sol, por Luna, y por la promesa que había hecho hace años, cuando perdió a Trueno. Mientras subía al patrullero, su mente estaba llena de preguntas, pero una cosa era segura: no iba a dejar que nadie le quitara a Sol su oportunidad de un nuevo comienzo. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, derramando una luz cálida sobre las calles tranquilas del barrio residencial donde vivía la familia Torres. Clara Ramírez conducía el patrullero con cuidado, sintiendo el peso de la caja de transporte en el asiento trasero. Dentro, Sol,
el perro de pelaje dorado desvaído, estaba en silencio, pero Clara podía sentir su presencia, como si su respiración suave llenara el espacio. La decisión de llevar a Sol a un hogar temporal había sido difícil, pero el refugio no era un lugar para quedarse para siempre, y Clara sabía que los Torres, con su experiencia en perros rescatados, podían darle a Sol la oportunidad de sanar en un entorno más cálido. Sin embargo, el mensaje en el parabrisas, «Deja a Sol en paz o lo lamentarás», seguía resonando en su mente, como un eco que no podía ignorar. El barrio era un contraste absoluto con el desolado San Lorenzo. Aquí, las casas tenían jardines bien cuidados, con flores que desprendían un aroma dulce y cercas blancas que brillaban bajo el sol poniente. Los niños jugaban en las aceras, sus risas mezclándose con el canto de los grillos que comenzaban a despertar. Clara estacionó frente a una casa de 2 pisos con paredes pintadas de un amarillo suave y un porche acogedor lleno de macetas. Sofía Torres, una mujer de unos 30 años con una sonrisa cálida, salió a recibirla, seguida por su hijo, Lucas, un niño de 7 años con ojos curiosos y un mechón de cabello que caía sobre su frente. «Clara, qué alegría verte», dijo Sofía, limpiándose las manos en un delantal con estampado de flores. Su voz era tan acogedora como el aroma a pan recién horneado que salía de la casa. «¿Este es el pequeño del que nos hablaste?», Clara asintió, abriendo la puerta trasera del patrullero para sacar la caja de transporte. «Se llama Sol», respondió, su voz suave pero cargada de emoción. «Es un poco tímido, pero tiene un corazón enorme. Solo necesita tiempo». Lucas se acercó, inclinándose para mirar a través de la rejilla de la caja. «Es bonito», exclamó, sus ojos brillando. «¿Puedo tocarlo?». «Aún no, pequeño», dijo Clara, sonriendo. «Vamos a darle un poco de espacio para que se acostumbre. Pero estoy segura de que serán buenos amigos». Dentro de la casa, el ambiente era cálido y hogareño. El suelo de madera brillaba bajo la luz de las lámparas, y el aroma a lavanda de un difusor se mezclaba con el olor del pan que Sofía había dejado enfriando en la cocina. Había juguetes esparcidos por la sala, un testimonio de la energía de Lucas, y una cesta llena de mantas en un rincón, lista para Sol. Clara colocó la caja de transporte en el suelo y abrió la puerta lentamente, dejando que Sol decidiera cuándo salir. El perro olfateó el aire, sus orejas temblando, y dio un paso vacilante hacia afuera. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada detalle: el sofá mullido, la mesa de madera, las cortinas que se mecían con la brisa que entraba por una ventana abierta. Sofía se arrodilló a unos metros de distancia, siguiendo las instrucciones que Clara le había dado por teléfono. «Hola, Sol», dijo, su voz baja y tranquila. «Bienvenido a casa». Lucas, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, miraba al perro con una mezcla de emoción y paciencia sorprendente para su edad. Clara observó la escena, sintiendo una punzada de esperanza. Los Torres eran exactamente lo que Sol necesitaba, una familia que entendiera su fragilidad, que le diera tiempo para sanar. Pero la transición no fue fácil. Sol exploró la sala con pasos cautelosos, manteniéndose cerca de las paredes, como si buscara un lugar donde esconderse. Cuando Lucas se movió para alcanzar un juguete, Sol retrocedió rápidamente y se metió bajo el sofá, su cola desapareciendo en la penumbra. «No te preocupes», dijo Clara, poniendo una mano en el hombro de Lucas. «Solo necesita acostumbrarse. Dale un poco de tiempo». Sofía asintió, aunque su expresión mostraba una mezcla de compasión y determinación. «Lo haremos bien, Clara. Queremos que Sol se sienta seguro aquí». Clara pasó la siguiente hora explicándoles cómo cuidar a Sol, darle comida en pequeñas porciones, no forzarlo a interactuar, dejar que él marcara el ritmo. Les dejó la pelota azul y el hueso de cuerda, que ya eran los favoritos de Sol, y una lista de contactos, incluyendo el número de Ana en el refugio. Cuando se despidió, el sol ya se había puesto, y las luces del porche iluminaban el rostro de Sofía, que prometió enviarle actualizaciones diarias. Lucas, aún sentado en el suelo, le dijo adiós con un movimiento de mano, sus ojos fijos en el sofá donde Sol seguía escondido. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Clara no podía sacarse de la cabeza la imagen de Sol bajo el sofá. Sabía que era normal, que los perros rescatados a menudo necesitaban tiempo para adaptarse, pero no podía evitar preocuparse. ¿Estaba haciendo lo correcto al dejarlo con los Torres? ¿Y qué significaba la amenaza en el papel? La sensación de ser observada no la había abandonado, y el collar de luna,
que aún llevaba en el bolsillo, parecía quemarle cada vez que lo tocaba. Esa noche, Clara apenas durmió. Se quedó despierta, revisando sus notas sobre Javier Mendoza y la denuncia anónima. Había intentado contactar a Ernesto, el vecino, pero no respondió a sus llamadas. La idea de que alguien estuviera vigilando a Sol, y ahora a ella, la llenaba de una inquietud que no podía ignorar. Decidió que al día siguiente hablaría con Diego para ver si podían rastrear al hombre del parque o encontrar más información sobre Luna. A la mañana siguiente, Clara recibió un mensaje de Sofía. Sol había salido de debajo del sofá durante la noche y había comido un poco de la comida que le dejaron. Lucas estaba emocionado, aunque Sol aún no le permitía acercarse demasiado. La noticia hizo que Clara sonriera, pero la alegría duró poco. Cuando llegó a la comisaría, Diego la esperaba con una expresión seria. Hablé con un contacto en el archivo municipal, dijo, pasándole una carpeta. Encontré algo sobre la casa de San Lorenzo. Había más denuncias, no solo la reciente. Hace 3 años, alguien reportó ruidos extraños, como si hubiera animales en el patio. Pero cuando la policía fue, no encontraron nada. Y luego está esto. Le señaló un documento, una denuncia de Javier Mendoza sobre un perro perdido, una perra blanca con una mancha negra, llamada Luna. Clara sintió un nudo en el estómago. Entonces Luna era real, dijo, tocando el collar en su bolsillo. Pero, ¿qué le pasó? ¿Y por qué alguien está tan interesado en Sol? Diego se encogió de hombros. Tal vez Javier no se fue por su cuenta. Tal vez alguien más está involucrado. Pero necesitamos más pruebas. Esa tarde, Clara volvió a la casa de los Torres para ver cómo estaba Sol. Lo encontró en el patio trasero, un espacio pequeño pero lleno de flores y un césped bien cuidado. Sofía estaba sentada en una silla, observando a Lucas, que intentaba convencer a Sol de jugar con un palo. El perro seguía siendo reservado, pero su cola se movía ligeramente, y cuando Lucas dejó el palo a sus pies, Sol lo olfateó con curiosidad. Clara sintió un calor en el pecho. Sol estaba empezando a abrirse, a encontrar su lugar en el mundo de nuevo, pero la paz se rompió esa noche. Clara estaba a punto de irse cuando Sofía recibió una llamada de Lucas, que estaba dentro de la casa. «Mamá. Sol no está», gritó el niño, su voz llena de pánico. Clara y Sofía corrieron al patio, donde la puerta trasera estaba entreabierta. Sol había desaparecido, y el césped mostraba huellas frescas que llevaban hacia la calle. Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo había escapado? ¿Y a dónde había ido? Mientras Sofía consolaba a Lucas, Clara tomó su linterna y salió al barrio, decidida a encontrar a Sol antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído sobre el barrio como un manto pesado, y la lluvia comenzaba a golpear las calles con un ritmo insistente. Clara Ramírez corría por la acera, con la linterna en la mano, iluminando charcos y sombras que parecían moverse con el viento. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo que crecía en su pecho. Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, había escapado de la casa de los Torres, y cada segundo que pasaba lo sentía como una puñalada. La imagen de sus ojos profundos, llenos de una mezcla de miedo y esperanza, la perseguía mientras buscaba cualquier rastro de él. Sofía y Lucas seguían detrás, llamando su nombre con voces temblorosas, pero Clara les había pedido que se mantuvieran cerca de la casa por si Sol regresaba. Ahora, sola bajo la lluvia, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El barrio estaba silencioso, salvo por el sonido de la lluvia y el eco lejano de un perro ladrando. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre el asfalto mojado, y el aire olía a tierra húmeda y hojas caídas. Clara siguió las huellas que había visto en el césped del patio trasero, apenas visibles bajo la lluvia que comenzaba a borrarlas. Las marcas la llevaron a una calle lateral, un callejón estrecho flanqueado por cercas de madera y contenedores de basura. El haz de su linterna barría el suelo, buscando cualquier señal, un mechón de pelo, una pata marcada en el lodo, algo que le dijera que Sol estaba cerca. «Sol», gritó Clara, su voz rompiéndose contra el ruido de la lluvia. «Pequeño, estoy aquí». «Vuelve». No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Clara sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir adelante. No podía rendirse. Sol había confiado en ella,
Había dado pequeños pasos hacia un nuevo comienzo, y ahora estaba perdido en la noche, quizás asustado, quizás herido. La idea era insoportable. Mientras avanzaba por el callejón, su mente volvió al collar de luna, al mensaje amenazante en el parabrisas, a la sombra en el parque. Todo estaba conectado, pero aún no entendía cómo. ¿Había alguien detrás de la desaparición de Sol? ¿O simplemente había escapado, impulsado por un instinto que Clara aún no comprendía? El callejón terminaba en una calle más ancha, y Clara se detuvo, jadeando. La lluvia empapaba su chaqueta, corriendo por su rostro y mezclándose con el sudor. Fue entonces cuando lo vio, una silueta pequeña al final de la calle, apenas visible bajo la luz de una farola. Era Sol, acurrucado contra una cerca, su pelaje dorado brillando húmedo bajo la lluvia. Pero no estaba solo. Estaba olfateando algo en el suelo, con una intensidad que Clara no había visto antes. Sus orejas estaban levantadas, su cuerpo tenso, como si estuviera buscando algo con desesperación. Clara se acercó lentamente, con cuidado de no asustarlo. Sol, pequeño, susurró, su voz apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. Estoy aquí. Todo está bien. El perro alzó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Clara. Por un instante, pareció reconocerla, pero luego volvió a olfatear el suelo, moviéndose en círculos pequeños. Clara se acercó más, y entonces lo vio. Estaban cerca de la casa abandonada de San Lorenzo, el lugar donde habían encontrado a Sol por primera vez. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Por qué había vuelto aquí? ¿Qué estaba buscando? Cuando llegó a su lado, Sol dejó de moverse y la miró, como si intentara explicarle algo. Clara se arrodilló, ignorando el frío del asfalto mojado que se filtraba a través de sus jeans. Extendió la mano, y esta vez, Sol no retrocedió. En cambio, apoyó su hocico contra sus dedos, un gesto que hizo que Clara sintiera un calor repentino en el pecho, a pesar de la lluvia helada. Lo acarició suavemente, sintiendo el temblor de su cuerpo, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que parecía venir de un lugar que Clara aún no entendía. Vamos a casa, pequeño, dijo, asegurando la correa a su collar con cuidado. No puedes quedarte aquí. Pero antes de levantarse, Clara notó algo en el suelo, cerca de donde Sol había estado olfateando. Era un objeto pequeño, medio enterrado en el lodo. Lo recogió con cuidado, limpiando la tierra con los dedos. Era un juguete viejo, una pelota de tela desgastada, con colores desvaídos que alguna vez debieron ser brillantes. Clara lo sostuvo, sintiendo un peso que no podía explicar. ¿Era de Sol? ¿O tal vez de Luna? La idea de que Sol hubiera regresado a este lugar, buscando algo de su pasado, le rompió el corazón. Con Sol asegurado a la correa, Clara decidió explorar la casa abandonada una vez más. La puerta trasera seguía entreabierta, y el interior estaba aún más oscuro bajo la lluvia. El olor a humedad y madera podrida era abrumador, y el suelo crujía bajo sus botas con cada paso. Sol caminaba a su lado, más tranquilo ahora, pero con las orejas alerta, como si también estuviera buscando algo. Clara iluminó el patio trasero con su linterna, y fue entonces cuando lo encontró, un montón de tierra removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Entre la tierra, había más objetos, un hueso de juguete roto, un trozo de tela que parecía parte de una manta, y algo que hizo que Clara se detuviera en seco, un diario pequeño, con la cubierta de cuero agrietada y las páginas hinchadas por la humedad. Clara lo recogió, sintiendo el peso del tiempo en sus manos. Lo abrió con cuidado, y aunque la tinta estaba corrida en algunas partes, pudo distinguir fragmentos de escritura. Eran notas cortas, escritas con una letra apresurada. Una de las páginas decía: Luna está enferma. No sé qué hacer. Sol no se aparta de su lado. Otra página, más adelante, tenía una sola línea: ella se fue, y él sigue esperando. Clara sintió un nudo en la garganta. El diario debía pertenecer a Javier Mendoza, el antiguo dueño de la casa. Las palabras pintaban una imagen de dolor, de pérdida, y de un perro que se negaba a rendirse. Mientras guardaba el diario en su chaqueta, Clara miró a Sol, que estaba sentado a su lado, mirando la lona rota bajo la que lo habían encontrado por primera vez. Sus ojos parecían fijos en algo invisible, algo que solo él podía ver. Clara sintió un escalofrío. Sol no había escapado por miedo,
Había vuelto aquí porque este lugar guardaba sus recuerdos, sus lazos con Luna. La idea de que un perro pudiera llevar tanto amor y lealtad en su corazón la llenó de una mezcla de admiración y tristeza. Con Sol a su lado, Clara regresó al patrullero y lo llevó de vuelta a la casa de los Torres. Sofía y Lucas los recibieron con lágrimas de alivio. Lucas corrió hacia Sol, pero se detuvo cuando Clara levantó una mano, pidiéndole paciencia. «Está bien, pequeño», dijo, arrodillándose junto a Sol. «Pero déjalo descansar. Ha tenido una noche larga». Sofía preparó un cuenco de comida para Sol, que lo olfateó con cautela antes de empezar a comer. Clara se quedó un rato, explicándoles lo que había pasado, aunque omitió los detalles del diario y el montón de tierra. No quería preocuparlos, no hasta que tuviera más respuestas. Mientras observaba a Sol, que ahora descansaba en una manta en el porche, Clara sintió una determinación renovada. El diario era una pista, quizás la clave para entender quién estaba detrás de las amenazas y por qué Sol era tan importante. Cuando regresó a su apartamento, Clara colocó el diario sobre la mesa, junto al collar de Luna. Las páginas húmedas se despegaban con cuidado, revelando más fragmentos de la vida de Javier, Luna y Sol. Pero fue una línea al final del diario la que la dejó sin aliento. Alguien sabe lo que pasó con Luna. Alguien que no debería. Clara cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Y quién era ese alguien? Mientras miraba por la ventana, hacia la ciudad iluminada por luces lejanas, supo que la respuesta estaba cerca, pero también que el camino para encontrarla sería más peligroso de lo que había imaginado. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa de los Torres, bañando la sala en un resplandor suave que hacía brillar las motas de polvo en el aire. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el espacio, mezclado con el olor cálido de la manta donde Sol, el perro de pelaje dorado desvaído, descansaba. Clara Ramírez estaba sentada en el sofá, con el diario de Javier Mendoza en las manos, sus páginas húmedas y frágiles abiertas sobre su regazo. Las palabras que había leído la noche anterior, alguien sabe lo que pasó con Luna. Alguien que no debería, seguían resonando en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Frente a ella, Lucas, el hijo de Sofía, jugaba en el suelo con un camión de juguete, lanzando miradas curiosas a Sol, que ahora dormía con la cabeza apoyada en la pelota azul que Clara le había dado días atrás. Sofía entró desde la cocina, secándose las manos en un paño. «Se ve más tranquilo hoy», dijo, señalando a Sol con una sonrisa. «Anoche durmió aquí, cerca de Lucas. Creo que empieza a sentirse en casa». Clara asintió, aunque su mente estaba dividida entre la alegría de ver a Sol adaptándose y la inquietud que el diario y las amenazas le provocaban. «Es un luchador», respondió, su voz suave pero cargada de emoción. «Pero aún hay cosas que no entiendo. Necesito saber más sobre su pasado». El diario había revelado fragmentos dolorosos de la vida de Javier Mendoza. Las notas, escritas con una letra temblorosa, hablaban de Luna, una perra pequeña de pelaje blanco que había sido la compañera inseparable de Sol. Según las entradas, Luna había enfermado repentinamente, y Javier, desesperado, no había podido salvarla. Sol no come. Solo se queda junto a su cama, esperando, decía una página. Otra, más adelante, describía el momento en que Luna murió. Se fue en la noche, en silencio. Sol aulló hasta el amanecer. Clara sintió un nudo en la garganta al leerlo, imaginando a Sol, solo en la casa abandonada, esperando a una amiga que nunca volvería, pero lo que más la inquietaba era la última entrada, la que sugería que alguien más sabía lo que había pasado con Luna. ¿Era esa persona la que había hecho la llamada anónima? ¿La que dejó el mensaje en el parabrisas? Clara cerró el diario con cuidado, sintiendo el peso del collar de Luna en su bolsillo. Había decidido no contarle a Sofía sobre las amenazas, no quería preocuparla, pero la necesidad de proteger a Sol era más fuerte que nunca. Esa mañana, Clara llevó a Sol al patio trasero de los Torres, un espacio pequeño pero lleno de vida, con flores de colores y un columpio donde Lucas pasaba horas. El césped estaba húmedo por el rocío, y el aire olía a tierra y jazmín. Sol caminaba con pasos más seguros ahora, olfateando el suelo con curiosidad, su cola moviéndose en un aleteo tímido. Clara se sentó en una silla de madera, observándolo mientras jugaba con la pelota azul. Cada vez que la empujaba con el hocico, parecía más relajado,
más como el perro que debió haber sido antes de que el abandono lo marcara. Lucas se acercó, sosteniendo un palo que había encontrado en el césped. ¿Crees que Sol querrá jugar conmigo hoy?, preguntó, su voz llena de esperanza. Clara sonrió, tocando el hombro del niño. Dale tiempo, pequeño. Sol está aprendiendo a confiar de nuevo, y tú eres justo lo que necesita. El niño asintió, dejando el palo cerca de Sol sin insistir. Clara sintió un calor en el pecho al ver la paciencia de Lucas, tan joven pero tan comprensivo. Sol lo miró, y aunque no se acercó al palo, su cola se movió un poco más, como si reconociera la bondad del niño. Era un momento pequeño, pero para Clara fue como ver un amanecer después de una larga noche. Esa tarde, Clara regresó a la comisaría para reunirse con Diego. Habían solicitado más información sobre Javier Mendoza, pero las pistas seguían siendo escasas. Sin embargo, Diego había encontrado algo nuevo, un informe de un vecino que, hace 2 años, había visto a Javier discutiendo con un hombre desconocido en la entrada de la casa abandonada. El vecino no recordaba detalles, solo que el hombre parecía molesto y que Javier se veía asustado. Clara frunció el ceño, preguntándose si ese hombre podía ser el mismo que la había estado vigilando. Tenemos que encontrar a Ernesto de nuevo, dijo Clara, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Él sabe más de lo que dijo. Tal vez pueda darnos una pista sobre quién era ese hombre. Diego asintió, aunque su expresión era escéptica. Clara, no quiero que te obsesiones con esto. Sol está a salvo ahora, y eso es lo que importa. Tal vez las amenazas son solo una coincidencia. No lo son, respondió ella, su voz firme. Alguien quiere que me aleje de Sol, y no voy a dejar que eso pase. Esa noche, Clara volvió a la casa de los Torres para ver cómo estaba Sol. Lo encontró en el porche, acostado junto a Lucas, que leía un libro de cuentos en voz alta. La escena era tan cálida que Clara sintió lágrimas picar en sus ojos. Sol no estaba tocando a Lucas, pero su cuerpo estaba relajado, sus ojos entrecerrados, como si el sonido de la voz del niño lo tranquilizara. Sofía, que observaba desde la puerta, sonrió a Clara. Creo que lo queremos para siempre, dijo, su voz llena de emoción. Lucas no para de hablar de él, y yo, bueno, siento que Sol ya es parte de la familia. Clara sintió un alivio inmenso, pero antes de que pudiera responder, el timbre de la casa sonó. Sofía frunció el ceño, confundida, y fue a abrir la puerta. Clara se quedó en el porche, acariciando a Sol, pero su instinto de policía se activó cuando escuchó una voz grave desde la entrada. Se puso de pie, dejando a Sol con Lucas, y caminó hacia la puerta. En el umbral estaba un hombre de unos 40 años, con el cabello corto y una expresión seria. Llevaba una chaqueta gastada y botas cubiertas de barro seco. Soy Raúl, dijo, mirando a Sofía y luego a Clara. Ese perro. Sol, es mío. Clara sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Sofía, visiblemente nerviosa, miró a Clara, buscando orientación. Un momento, dijo Clara, dando un paso adelante. ¿Cómo sabes el nombre del perro? ¿Y por qué dices que es tuyo? El hombre bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. Lo dejé con Javier hace años. No podía cuidarlo, pero siempre fue mío. Quiero recuperarlo. Clara sintió una oleada de incredulidad mezclada con furia. Repudió la idea de que alguien que había abandonado a Sol ahora quisiera reclamarlo. Pero había algo en la voz del hombre, un dejo de arrepentimiento, que la hizo dudar. Explícame, dijo, cruzando los brazos. ¿Por qué lo dejaste? ¿Y por qué ahora? Raúl suspiró, pasándose una mano por el rostro. No estaba en un buen momento. Problemas de dinero, de familia. Javier dijo que podía cuidar de Sol y Luna. Pero luego él desapareció, y no supe qué pasó hasta que vi la noticia del rescate en el periódico local. Clara intercambió una mirada con Sofía, que parecía tan confundida como ella. El diario de Javier no mencionaba a nadie más, pero las piezas empezaban a encajar. ¿Era Raúl el hombre que había discutido con Javier? ¿El que sabía lo que pasó con Luna? Antes de que pudiera preguntar más, Lucas salió corriendo desde el porche, con Sol a su lado. No te lo lleves, gritó el niño, sus ojos llenos de lágrimas. Sol es nuestro ahora. Raúl miró al niño, y algo en su expresión se suavizó. No quiero hacer daño a nadie, dijo, su voz más baja.
Solo quiero saber que está bien. Clara dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el hombro de Lucas. Sol ha encontrado un hogar aquí, dijo, su voz firme pero calmada. Si realmente te importa, hablarás conmigo primero. Pero no voy a dejar que lo saques de esta familia sin una buena razón. Raúl asintió, aunque no parecía convencido. Hablaremos entonces, dijo, antes de darse la vuelta y caminar hacia la calle, desapareciendo en la oscuridad. Clara miró a Sol, que estaba sentado junto a Lucas, su cola moviéndose ligeramente. El diario, el collar de Luna, las amenazas, todo parecía converger en este momento. ¿Quién era Raúl realmente? ¿Y qué sabía sobre Luna? Mientras abrazaba a Lucas, Clara supo que la verdad estaba cerca, pero también que proteger a Sol sería más complicado de lo que había imaginado. La luz del sol de la tarde se derramaba sobre el parque, pintando el césped de un verde vibrante y haciendo brillar las flores silvestres que crecían en los bordes del sendero. El aire estaba lleno del aroma fresco de la hierba y el murmullo de una brisa suave que mecía las hojas de los árboles. Clara Ramírez caminaba por el sendero, con la correa de Sol en la mano, aunque el perro apenas la necesitaba. Sol trotaba a su lado, su pelaje dorado ahora más brillante, reflejando la luz como si llevara el sol dentro de él. Sus pasos eran seguros, su cola se movía con un entusiasmo que Clara no había visto cuando lo encontró acurrucado en aquella casa abandonada. A su lado, Lucas, el hijo de Sofía, corría riendo, lanzando una pelota azul que Sol perseguía con una alegría que parecía sanar el aire a su alrededor. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Raúl, el hombre que afirmó ser el antiguo dueño de Sol, apareció en la puerta de los Torres. Clara aún sentía un nudo en el estómago al recordarlo, pero también una calma que no esperaba. La confrontación con Raúl había sido tensa, pero había revelado verdades que ataban los cabos sueltos de la historia de Sol. Ahora, mientras observaba al perro correr tras la pelota, Clara sentía que el capítulo final de esta historia estaba tomando forma, no solo para Sol, sino también para ella. La noche en que Raúl apareció, Clara no había permitido que se fuera sin respuestas. Lo llevó a la comisaría, donde, bajo la luz fría de una sala de entrevistas, él contó su historia. Raúl había sido amigo de Javier Mendoza años atrás. Juntos habían cuidado de Sol y Luna, 2 perros que habían encontrado abandonados en el barrio de San Lorenzo. Pero la vida de Raúl se complicó, deudas, problemas familiares, una mudanza forzada. Incapaz de cuidar a los perros, los dejó con Javier, quien prometió darles un hogar. Pero Javier también estaba luchando con sus propios demonios. Cuando Luna enfermó y murió, Javier cayó en una depresión profunda, incapaz de cuidar de Sol. Abandonó la casa, dejando al perro atrás, y desapareció sin dejar rastro. Raúl, con los ojos llenos de lágrimas, admitió que se había enterado del estado de Sol por rumores en el barrio. Avergonzado de su propio abandono, había hecho la denuncia anónima, esperando que alguien rescatara al perro. Pero también había sentido culpa, miedo de enfrentarse a lo que había dejado atrás. Las amenazas, la llamada, el mensaje en el parabrisas, no eran suyas, sino de un vecino que sabía demasiado sobre la historia de Javier y temía que el rescate de Sol atrajera atención no deseada a sus propios secretos. Raúl no quiso dar nombres, pero prometió no interferir más. Solo quería saber que Sol estaba bien. Clara lo escuchó en silencio, sus manos apretadas alrededor del collar de Luna, que aún llevaba en el bolsillo. No podía perdonar a Raúl por abandonar a Sol, pero entendía el peso de la culpa, la forma en que podía consumir a una persona. Al final, le dijo que Sol había encontrado un hogar con los Torres, y que no permitiría que nadie lo arrancara de allí. Raúl asintió, con una mezcla de alivio y tristeza, y se fue sin mirar atrás. Ahora, en el parque, Clara observaba a Sol correr, sus patas levantando pequeños mechones de hierba. Lucas reía, corriendo tras él, y Sofía, que lo seguía a unos pasos, sonreía con una calidez que parecía envolver a todos. La familia Torres había decidido adoptar a Sol permanentemente, y Clara no podía imaginar un lugar mejor para él. La casa, con su porche lleno de macetas y el aroma a pan recién horneado, se había convertido en un refugio para Sol, un lugar donde podía sanar las heridas de su pasado. «Mira, Clara», gritó Lucas, lanzando la pelota más lejos. Sol la persiguió, saltando con una energía que hacía que su pelaje brillara como oro líquido. Cuando regresó con la pelota en la boca, la dejó a los pies de Lucas,
quien lo acarició con cuidado, sus pequeñas manos temblando de emoción. «Eres un campeón, Sol», dijo Clara, arrodillándose junto al perro. Sus dedos rozaron el pelaje, ahora más suave, y sintió el calor de su cuerpo, la vida que palpitaba en él. Sol la miró, sus ojos profundos y brillantes, y por un momento, Clara sintió que él entendía todo, el viaje que habían compartido, las promesas que ella había hecho, el amor que lo había traído hasta aquí. Sofía se acercó, sentándose en el césped junto a ellos. «No sé cómo agradecértelo, Clara», dijo, su voz suave pero llena de gratitud. «Sol nos ha cambiado. Lucas está más feliz, y yo, siento que tenemos una nueva luz en casa». Clara sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. «No me agradezcas a mí», respondió, mirando a Sol. «Él es el que nos ha enseñado a todos lo que significa no rendirse». Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos violetas y dorados, Clara reflexionó sobre su propio viaje. Perder a Trueno, su perro de la infancia, había dejado una cicatriz que nunca sanó del todo. Pero rescatar a Sol, verlo transformarse de un animal asustado a uno lleno de vida, había curado algo en ella. Era como si Sol hubiera sido un espejo, reflejando su propia resiliencia, su capacidad para seguir adelante a pesar del dolor. El parque estaba casi vacío ahora, salvo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Clara soltó la correa, dejando que Sol corriera libre por el césped. El perro se lanzó hacia adelante, sus patas apenas tocando el suelo, como si estuviera celebrando su libertad. Lucas corrió tras él, riendo, y Sofía lo siguió, su risa mezclándose con la del niño. Clara se quedó atrás, observándolos, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Entonces, algo captó su atención. En la distancia, cerca de los árboles que bordeaban el parque, un destello de luz brilló, como si el sol se hubiera reflejado en algo invisible. Clara entrecerró los ojos, buscando la fuente, pero no había nada, solo las sombras de las ramas meciéndose con el viento. Sin embargo, por un instante, le pareció ver una silueta, pequeña y blanca, moviéndose entre los árboles. ¿Era su imaginación? ¿O era Luna, de alguna manera, observando a Sol, asegurándose de que estuviera bien? Clara sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de una calma profunda, como si el mundo le estuviera diciendo que todo estaba en su lugar. Se acercó a Sol, que ahora descansaba en el césped, jadeando felizmente. Lucas estaba sentado a su lado, contándole una historia sobre un dragón que volaba entre las nubes. Sofía se unió a ellos, trayendo una botella de agua y un cuenco para Sol. Mientras el perro bebía, Clara miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, pequeños puntos de luz que parecían guiñar un ojo. «Prometo cuidarte siempre, Sol», dijo Lucas, su voz llena de una sinceridad que solo un niño podía tener. Sol alzó la cabeza, lamiendo la mano del niño, y Clara sintió que su corazón se llenaba. Cuando regresaron a la casa de los Torres, el porche estaba iluminado por una lámpara que proyectaba un resplandor cálido. Sofía preparó chocolate caliente, y los tres se sentaron en el sofá, con Sol acurrucado a sus pies. Clara sacó el collar de luna de su bolsillo y lo colocó en la mesa, junto al diario de Javier. No necesitaba leerlo de nuevo, la historia de Sol y Luna estaba completa ahora. Luna había sido la compañera que Sol nunca olvidó, y aunque su pérdida lo había marcado, también lo había hecho más fuerte, más capaz de amar. Antes de irse, Clara miró a Sol una última vez. El perro la observó, sus ojos brillando con una confianza que no había tenido cuando lo encontraron. «Eres un valiente, pequeño», susurró, acariciando su cabeza. «Gracias por enseñarme tanto». Mientras conducía de regreso a su apartamento, Clara sintió que dejaba atrás algo más que una casa. Dejó atrás el peso de las amenazas, el misterio de Javier, la sombra de su propio pasado. Sol había encontrado su hogar, y ella, de alguna manera, había encontrado el suyo. La ciudad se extendía ante ella, iluminada por luces que parecían promesas, y Clara supo que, aunque el camino había sido largo, cada paso había valido la pena.